La reelección de Alejandro Moreno es más delicada de lo que aparentemente se ve. Ayer en la mañanera, al final, le preguntaron al presidente sobre qué opinaba sobre este conflicto que hay en el PRI, y entonces el presidente terminó diciendo algo así como el PRI, y qué cosa es el PRI, o qué pasa en el PRI, como diciendo, es lo de menos, ¿no? Ya sabíamos. Pero yo creo que es muy delicado lo que pueda ocurrir en cualquier partido político, pero yo diría que especialmente lo que está pasando en el partido más antiguo de México y que duró más años en el poder. Transformación pacífica del país. Vamos con información, pregoneros, porque ahora resulta que todos sabían lo que iba a hacer Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI y que por eso renunciaron o se salieron del partido. Tal es el caso de Beatriz Pajés, la que en redes sociales le ha puesto el mote de la Mataviejitas, recordando a Juana Barraza, aquel personaje siniestro, mis estimados pregoneros, solo por su parecido físico, y Javier Lozano, todos estos hablando junto a Carlos Alarraqui, que pues ven muy peligroso que se relija a Alejandro Moreno Cárdenas y que es un peligro, y todo esto con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, para destruir al PRI. Lo que hay que escuchar con estos que ahora ya no saben ni qué inventar, viendo que su oposición está moralmente derrotada, está por los suelos y entre ellos mismos se hacen pedazos. Con eso, Sena, es que bueno, pues hay argumentos que no pueden rebatirse, ¿no? La realidad les golpea muy feo. Pero todo lo que dijo Alito de cada personaje, porque no fueron insinuaciones, no fue directo el domingo, y con unas expresiones, bueno, hasta con Aurelio Nuño, que es un caballero, la agarró re feo. Sí es. ¿Qué dijo? No, de Aurelio Nuño dijo, cabrón, ese es de Polanco. Sí. Nada más terminó, perdieron las elecciones y se largó a Estados Unidos. Dice que estudiar y ahora regresa. Y entonces, bolas, pero así, es más, ni siquiera es militante del PRI. Así le dijo. Bueno, pero lo puso en la lista, ¿no? Sí, pero lo puso en la lista. Lo que pasa es que ya luego no le mejoró el lugar en la lista. Fíjate que este pleito, que bueno, pues sí, es un muy mal espectáculo. Yo les decía hace un momento, Adriana, que los únicos que deben de estar aplaudiendo los pleitos dentro de la oposición, pues es en Palacio Nacional, donde deben de estar aplaudiendo este tipo de confrontaciones. Pero yo quisiera decir que la reelección de Alejandro Moreno es más delicada de lo que aparentemente se ve. Ayer en la mañanera, al final, le preguntaron al presidente sobre qué opinaba sobre este conflicto que hay en el PRI, y entonces el presidente terminó diciendo algo así como el PRI, y qué cosa es el PRI, o qué pasa en el PRI, como diciendo, es lo de menos, ¿no? Ya sabíamos. Pero yo creo que es muy delicado lo que pueda ocurrir en cualquier partido político, pero yo diría que especialmente lo que está pasando en el partido más antiguo de México y que duró más años en el poder. ¿Por qué es tan grave la reelección de Alito? Primero, mira, yo creo que Alejandro Moreno, desde el momento en que llegó a la dirigencia nacional, la primera vez que llegó a la dirigencia nacional, él se trazó una ruta. Él llegó, y quiero recordar nada más aquí entre paréntesis, esa es la razón por la que yo me fui del PRI. Yo me fui del PRI porque muchos sabíamos que Alejandro Moreno había llegado a la dirigencia con la complicidad o con la anuencia de alguien que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y él vino con el impulso, ¿no, Betty? Sí, con el impulso. Y él vino trazando una ruta muy clara de destrucción del PRI y lo ha venido logrando. No ha ganado una sola elección. Es decir, ganó Durango en alianza, ganó Coahuila en alianza. Con esfuerzos locales. Recuperó algo de la bancada de la Cámara de Diputados en el 2021, pero al final del día ha venido, cada paso que da es para destruir y para llevar al PRI a los más bajos números electorales. Es como un caballo de Troya que desde adentro ha estado operando todo lo que hace, toda esta concentración del poder, de la apropiación del Consejo, los nombramientos de los candidatos, los nombramientos de las dirigencias estatales, ha sido para dirigir al PRI al rotundo fracaso y obviamente para controlar al partido. Entonces yo te voy a decir una cosa, ¿por qué es tan delicada este final del PRI? Porque esto
viene a completar la ruta que el mismo presidente se ha trazado, es decir, el fin de un presidente, de un México institucional. Nos guste o no nos guste, el PRI es el partido que construyó las grandes instituciones de México. Pues sí. ¿Y cómo es posible que los mismos priistas y que la misma dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, esté aceptando y esté en una relación de complicidad con el presidente de la República, acabando con aceptando el desmantelamiento de las instituciones nacionales? Eso es lo que es Alejandro Moreno. Salvo, además de que está está blindándose personalmente, es decir, a él le interesa tener fuero por todas las irregularidades que ha cometido. Sí, Ya lo tiene. Bueno, lo tiene y lo va a seguir teniendo. Sí, 6 años. Entregó la cabeza, eso es lo que le importa, a costa de un partido, ¿no? Yo lo que no entiendo, él agarró el PRI con 15% de participación de mercado y lo dejó con 9% de participación de mercado. ¿Por qué se quiere reelegir a alguien que no le fue bien? Esa es mi pregunta 1. Y mi pregunta 2, ayer Dulce María decía con una tranquilidad, Carlos, ahorita estamos en 9, en la intermedia terminamos en 5 y en la del 30 se acabó el PRI. Y dice, y se acaba el PRI un año después de cumplir 100 años de fundación. Fíjate. Claro, es un drama. Ahora, fíjate que el hecho de que haya aludido tan directa personalmente a Manlio Fabio Beltrones. A ver, si alguien tiene la mano pesadita, y yo los conozco muy bien porque yo de ahí vengo, caray, Manlio tiene la mano muy pesada. Muy pesada. Y que lo estén acusando, lo estén insinuando que tuvo que ver con la muerte de Colosio. Hasta el propio hijo de Colosio ya dijo, dejen a mi papá en paz un carajo. Bueno, pero además sí, eso es porque lo nombraron candidato. Porque Manlio Fabio fue candidato por un nombramiento y designación de Alito. Sí. Entonces, si hay una acusación de esa naturaleza, entonces, ¿qué evidencia una raro, declaración? ¿No? Pues es que me parece que estamos en un momento sumamente complicado en donde lo que está permeando es el hígado para la discusión más que la forma más que el fondo. Y el fondo es que necesitamos reconstruirnos, obviamente todos como oposición. Y en esa y si en esa reconstrucción no entendemos que todos hemos tenido un pedacito de responsabilidad, unos más que otros. Sí. Y las omisiones son iguales de graves que las acciones. Y ahí sí, Beatriz, yo entiendo perfectamente cuando uno decide salirse de los partidos. Hay muchos motivos por los que alguien se sale de un partido, a veces es el cansancio, pero hay personajes que me parece necesitan asumir esa responsabilidad y no irse del PAN, en el caso del PAN, y no irse del PRI, porque cuando las ausencias en los partidos son más fuertes, fíjate, que las presencias, sucede lo que tenemos hoy. Partidos completamente debilitados, que en la oposición no vas a poder hacer nada, y luego ante los anuncios que hoy mismo está haciendo el presidente de la reforma judicial, pues no, esto va más allá de un asunto casi personal o de los señalamientos personales. Si quitemos nombres, la verdad es que creo que estamos todos en la obligación de reconstruirnos, y eso pasa por una primera autocrítica, y el PRI no hace autocrítica, pero los priistas tampoco. Yo escuchaba, y el PAN no hace autocrítica y los panistas una gran parte tampoco la hace. Yo escuchaba ayer, por ejemplo, a Osorio Chong también en algunas de las entrevistas, que les decía, que fue de los primeros que se salió, digamos, el año pasado. Pero lo que haces cuando te sales, Javier, es dejar que las cosas sucedan. Se había advertido, lo de Alito se había advertido, oigan, lo está poniendo López Obrador. Nosotros como panistas ya sabíamos que lo había puesto López Obrador, entonces ¿por qué te alías? Viene una presión de cierto grupo en donde dice, los partidos si no van juntos, esto desaparece. Es más, tú y yo hemos tenido hasta diferencias en ese sentido, pero las podemos discutir. Es que el problema no es que alguien tenga diferencias, el asunto es que en la discusión lo que pierda sea la argumentación. Sí. Pues sí, ahora resulta que el que puso a Alejandro Moreno Cárdenas a dirigir al PRI para hundirlo fue nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que hay que escuchar con esta oposición, que entre ellos mismos están haciendo pedazos y están en la luna. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.